Exactamente. ¿Qué busca con ese discurso? Convencer. Por Ajá, ejemplo, sí. como una experiencia personal, conocí a un muchacho que en la contienda pasada buscó la presidencia de comunidad, buscó incursionar en la política. El muchacho, dentro de lo que cabe, pues digamos que eh, es, es por lo menos medianamente sociable. El problema con él fue que su discurso fue muy ambiguo. No fue ni siquiera un discurso, solo lo hizo como una petición. Llegó ante un grupo de gente que previamente había citado con ayuda de algunos conocidos. Llega, nada más llega y saluda y se limita a decir, bueno, pues creo que ya nos conocemos y pues yo creo que sí me van a apoyar, ¿verdad? Pues yo creo que sí, sí votan por mí. Pues nomás les quería decir eso, gracias. Ese fue todo el armazón de su discurso. Si nos damos cuenta, no tuvo pies ni cabeza. Solamente comunicó una intención. Pero así tal cual como se los pongo, creo yo, no crea una certeza, no crea un nivel de convencimiento mayor. ¿O ustedes qué opinan, compañeros? Así tal cual, les digo, no dijo otra cosa el muchacho, fue lo único que dijo. No dijo otra cosa. ¿A ustedes les convencería esa parte? O sea, si fueran ustedes un votante y un candidato les hace ni siquiera les elaboró un discurso, fue una petición, así tal cual como se les comenté. ¿A ustedes les convencería? Adelante, Berito. Le falta como que más contenido, más Ajá. poder de convencimiento. Es exactamente. ¿Por qué? Porque para empezar, uno de los principios del discurso es que debe crear convencimiento, debe generar certeza, debe interesarle al, al resto del grupo. El resto del grupo debe interesarse por ese discurso, decir, ok, a ver, lo escucho. Y una vez escuchando, no, si es cierto, no, si estoy de acuerdo con él, yo quiero participar, yo quiero hacer. Sí, yo también le entro con este muchacho. Entonces, el discurso, una de sus principales tareas es convencer. Y bueno, para lograr convencer, en un primer momento, ¿qué habíamos dicho? Necesitamos tener dominio del tema, de qué vamos a hablar. Por otra parte, también tener un vocabulario, si bien debemos contar con un vocabulario extenso, pero a su vez tener en cuenta a quién le vamos a dar ese discurso. Si va a ser para gente mayor, si va a ser para personas en un rango de edad de 30 a 50, si va a ser dirigido a jóvenes con edades entre los 13 a los 20, o bien para niños en una edad entre 3 a 12 años. Hay que primero identificar también esos focos rojos, decir, a ver, ¿a quién le voy a hablar? Entonces, por ejemplo, si yo esta clase se la intento dar a un muchacho de primaria, el lenguaje lo va a encontrar muy técnico y no le va a interesar. A los 5 minutos se va a poner a hacer cualquier otra cosa, menos me va a poner atención. Como dato curioso, el cerebro humano tiene una capacidad de una atención absoluta en un mismo punto solo durante 30 minutos. Entonces, ¿qué debes hacer cuando eso pasa? Por ejemplo, si estoy hablando de cierto tema con una cierta tonalidad, y llevo ya esos 30 minutos hablando, si mi discurso ocupa solo eso, perfecto, o menos. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el ser humano tiene esa capacidad solamente de tener una atención fija de 30 minutos. No cuenta con más. 30 minutos y eso es todo. No tiene algo más allá de eso. Entonces, ya una vez comentando esa situación, debemos también ser muy sucintos, decir, bueno, sé que tengo 30 minutos para exponer
exponer aquí mis pretensiones, exponer mi postulado, tengo que ser muy sucinto, pero a la vez ser contundente. Entonces, primero, checar tiempos, checar el público a quien le voy a dirigir mi discurso y, por supuesto, que yo tenga dominio del tema. Que si voy a hablar, por ejemplo, de la música, sale. Vamos a hablar de la música. Que si voy a hablar de el arte, bueno, vamos a buscar esa parte de el arte. A ver qué es el arte, qué se puede considerar como arte, qué otras situaciones podemos buscar allí, qué podemos generar. Entonces, es el punto clave para nosotros poder hablar de algún tema, que lo conozcamos, que lo tengamos bien presente. Así lo debemos trabajar, así lo deberíamos tener presente. Y ya después de toda esta situación, ya que tenemos el conocimiento necesario para poder hablar de diferentes tópicos o de un tópico en específico, ya que sabemos para quién va nuestro mensaje y sobre todo, una vez que ya estamos frente a nuestro público, ahora es desenvolvernos. ¿Qué implica el que yo me desenvuelva al momento de mi discurso? Vamos a ver, ya tengo todo, ya sé a quién me voy a dirigir, ya sé qué es lo que tengo que decir, ya sé más o menos el tiempo que voy a ocupar mi discurso, ya lo tengo bien estudiado toda esa parte. Ya no tengo otra situación adicional a eso, ya todo está muy bien. Entonces, ahora debo trabajar mi lenguaje corporal. Por ejemplo, si mi discurso está muy bien hecho, pero para empezar, estoy como con cierto nerviosismo y estoy buscando un punto de apoyo, así como que me pego contra la pared, apoyo las manos ahí, como que la mandíbula se me empieza a ver un poco contraída, como tiesa. Esa postura demuestra miedo e inseguridad. Entonces, en un primer momento no la voy a usar solamente si quiero dar a entender algo. Por ejemplo, tal vez la podría usar cuando podemos decir, y no podemos salir de nuestras casas sin temor a ser asaltados, ultrajados o asesinados. A lo mejor dices, sí es cierto, o sea, sí, él está representando el miedo que todos nosotros tenemos. Después de ahí cambiarla. Podemos hacer la siguiente postura. Elevar las manos a la altura del pecho y de esta manera cerrar un puño. Y hablar de una forma segura. ¿Esto qué va a reflejar? Un puño cerrado ahí refleja fuerza, refleja poderío, refleja convencimiento, seguridad de lo que la persona está hablando. O sea, todo esto en cuanto a la elaboración del discurso es todo un arte. Pero precisamente, si se aprende a dominar de una manera adecuada, termina siendo un arma poderosísima para poder lograr lo que se nos antoje, lo que queramos. En verdad, es algo con lo que podríamos lograr casi cualquier cosa. En una entrevista de trabajo, por ejemplo, si nos ven nerviosos, titubeantes, jugándonos las manos, que no somos capaces de hablar con una persona frente a frente, si a lo mejor le estoy esquivando la mirada, si me ve con la voz un poco tartamudienta, entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir, no, esta persona no tiene las capacidades necesarias para ocupar el puesto que se solicita, no está apto. Apto, ¿qué quiere decir? Que cuente con las cualidades, que tenga las aptitudes para ocupar un puesto. Entonces, como lo van a ver muy titubeante, lo único que va a pasar es que le van a el clásico, gracias, nosotros le llamamos. Eso es lo que va a pasar.
va a suceder un... Sí, gracias, mire, nosotros nos ponemos en contacto con usted. Pero si ustedes llegan seguros, a pesar de que a lo mejor la persona o reclutador que está frente a ustedes tiene una silla más alta y ustedes quedan en un tenor más bajo, que los vea seguros, que los vea prácticamente hablando con su homónimo, o sea que están igual, a la misma par, y que cuando él pregunta algo los vea contestando con seguridad, con los ademanes indicados, de vez en cuando hasta con una sonrisa relajada. Eso da a entender que la persona obviamente está acostumbrada a lidiar con diversas situaciones, lo cual puede ser un detonador muy importante, porque podrían tener mucha currícula, y es bueno tener currícula, no digo lo contrario, Pero, ¿a quién creen que le puedan dar el trabajo? A una persona que tal vez sí tiene mucha currícula, pero que no cuenta con las aptitudes necesarias, o sea, a lo mejor estudió un doctorado, tiene múltiples cursos, pero al momento de hablar resulta que no tiene la capacidad para poder entablar una comunicación eficiente. Entonces, ¿por qué va a optar esta parte? ¿Por qué va a optar el reclutador? Va a decir, no, pues yo creo que mejor le decimos que no. ¿Por qué? Porque no cuenta con las aptitudes necesarias. Su actitud también no ayuda, es una actitud con miedo. No quiere aventurarse, se ve que está muy atorado en su zona de confort y simplemente no nos va a funcionar este chico o esta chica. No va a ser una persona con la que podamos contar para el puesto y pues mejor no, mejor busquemos a otra persona. Por eso de ahí la importancia de que siempre mostremos esa seguridad al hablar. Pero ¿cómo la vamos a mostrar? Obviamente conociendo el tema. Si yo ya tengo muchos años de experiencia, por ejemplo, en determinado puesto y es lo que estoy solicitando, si yo sé que sé, no tengo que temer. Si yo sé que tengo que contestar lo que tenga que contestar porque simplemente yo sé que lo sé, ¿qué me queda? Tomar una actitud relajada y aplicar solamente un buen discurso. No mecanizado, pero ya sé de lo que le voy a hablar. Aquí les interesa esto, pues les hablamos acerca de esto y de esto otro y de esto más. Así de fácil, tranquilos. Y ya después de eso, ¿qué creen que puede pasar? Dicen, a lo mejor no traía tanta currícula, pero fíjate que sí sabe de lo que habla, ¿eh? O sea, la experiencia se ve que sí la trae. Sí, pues, mira, dice aquí que trabajó en tal lugar. Perfecto, dile que sí, que no hay problema. ¿Hasta aquí algún comentario, compañeros? No, todo bien. Todo bien, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir. Como les comentaba, es entonces de allí la importancia de nuestro discurso. También hablábamos de la lectura como tal. La lectura obviamente siempre nos va a ayudar a acrecentar nuestro vocabulario y después de esto vamos a poder hablar con cualquier persona. Y a lo mejor sí es un tema que no conozcamos, pero vamos a tener las suficientes armas para poder empaparnos de este. Entonces de ahí ya podemos comenzar a cultivarnos un poquito más. Un poquito más. Yo entiendo que el objetivo de muchos cuando toman este curso intensivo para la culminación de sus estudios preparatorianos tienen diversos propósitos. Tienen el propósito tal vez de, pues obviamente, tener un grado mayor de estudios, porque esto nos va a permitir a lo mejor escalar un poquito más en nuestra rama laboral. Dicen, no, pues sabes que a lo mejor para tal puesto me estaban considerando, pero es requisito sine qua non, o sea, sinónimo de indispensable, obligatorio, la preparatoria. Entonces, pues vamos a estudiarla, le vamos a echar ganas y pues ya con posterioridad veremos qué pasa. Eso es lo que a lo mejor para algunos aplica en estos casos. Algunos otros dicen, no, pues nada más pues la quiero culminar porque pues se me quedó inconclusa y pues me interesa tener completo mi cuadro, concluir esa parte.
Pero la misión de nosotros como profesores no nada más se queda ahí, en darles una cátedra y ya, sino también invitarlos, compañeros, invitarlos sobre todo a eso, a explotar esas cualidades que ustedes tienen. Porque muchos de ustedes tienen cualidades que a lo mejor a veces ni nos imaginamos. Y lo digo porque en su momento también pasé por esa parte. Pero ya verán que poco a poco en este curso también iremos explorando cosas que a lo mejor no conocíamos de nuestra persona, como el gusto por ciertas lecturas, como el gusto por algún pasatiempo nuevo, porque la lectura de hecho es un pasatiempo que además de nutrirnos, además de capacitarnos, además de ponernos creativos, nos va a dar un nivel de conocimiento todavía mayor. En la clase anterior, recordemos, les di también algunos tips de cómo pueden llevar su lectura. Si bien no pudieran a lo mejor entender del todo el texto sobre el que se trabaja, algo muy sencillo, ya sea que tengamos un diccionario a la mano o bien nos vayamos a Google para investigar alguna palabra y de esa manera obtener un significado referente al contexto en el que se está usando. Por ejemplo, hace tiempo se hablaba que en México había unas mujeres que llevaban por apodo, sobrenombre o connotación popular playilleras. Playilleras, a ver, ¿por qué les dicen playilleras? ¿A qué hace referencia esa palabra? Vamos a ver. Pues, ¿qué creen? Que esa connotación viene del verbo playir, que quiere decir quejarse, gritar o llorar. A estas señoras se les pagaba por ir a llorar a los velorios. No es otra situación más allá de eso. Por ejemplo, esto se usaba mucho para personas de altos mandos y pues como para que vieran que había una simpatía y sobre todo empatía en cuanto al dolor de los familiares, pues obviamente contrataban a este tipo de gente. ¿Para qué? Para que hiciera un auge aún mayor y de esta manera pues dieran a entender que había mucha gente que pues le dolía la pérdida de determinado personaje. Con ese fin se llevaba a cabo. Y después de todo esto, dices, bueno, ya puedo anexar una palabra nueva. Y así sucesivamente iremos acrecentando un poquito nuestro vocabulario y alguna otra cosa que podamos ir conociendo. Bueno, ya aunado en esto, vamos a platicar un poquito de nuestra tarea. Esto ya nada más fue a manera de repaso. Vamos a platicar de nuestra tarea de la semana pasada que se quedó pendiente. Entonces, hablábamos de el libro Batallas en el Desierto. Hablábamos de batallas en el desierto. Recordemos que en la primera clase, ¿qué se nos quedó? El libro del maestro Octavio Paz. Recordaremos. Pues en esta clase vamos a trabajar un poco ahora con el maestro Emilio Pacheco. ¿Quién me quiere compartir su experiencia? ¿Qué le pareció ese primer capítulo? ¿Qué pueden resaltar el estilo en cuanto a la escritura? ¿Cómo lo notaron? ¿Un poco más digerible, más sencillo de leer, más complicado? ¿Les gustó más el maestro Octavio Paz? ¿Les gustó más el maestro Emilio? ¿Qué fue lo que notaron? Adelante, compañera Vero. Pues sí, son diferentes sus escritura, tanto de libro como en el libro que ocupan. Uh-huh. Más, como dice, más sencillo, digerible. Para mí me gusta más el Pacheco que Exacto. ¿Por qué? Porque hasta para la literatura el gusto se rompe en géneros. Porque hay gente que, por ejemplo,
dicen, no, a mí me gusta más el estilo de escritura de Octavio Paz. Habrá quien dice, no, a mí me gusta más el estilo de escritura de Pacheco. Pero precisamente, ¿a qué vamos? Que hay lecturas que están un poquito, digamos que, este, por decirlo así, con lenguajes más técnicos. ¿Por qué? Porque también el estilo de escritura y la forma, ahí es donde está también una variante. Mientras que Octavio Paz hizo un libro un poco más enfocado a un nivel de estudio sociológico, José Emilio Pacheco hizo más bien un cuento, una novela, pero algo bien interesante de eso. Él mediante este relato, pues que nos platicó, nos habló de la historia de México en los primeros años, cuando ya los gobernantes empezaban a dejar de tener algún título referente a la milicia. Ya nos hablaba de gendarmes, ya nos hablaba de tenientes, comandantes, capitanes, ya no, estábamos hablando ya de personas con un grado de preparación mayor. Se hablaba de jóvenes universitarios que estaban egresando y que se estaban formando las filas para la dirección del país. Y nos contaba, pues, digamos que la serie de situaciones que se dieron en un primer momento. O sea, a la par de este pequeño relato del protagonista, a cómo contaba cómo fue la cosa después de la guerra, sobre la segregación en algunas personas por ser de diferente etnia. En fin, nos hablaba de muchas situaciones que él pudo palpar, pudo vivir, divisó con sus propios ojos en un cierto momento de la historia, en un punto y lugar exactos. Así fue como pasó. Y bueno, después de todo eso, también podemos aunar, podemos ver que el maestro Emilio, él así lo hizo. Y conforme vayamos avanzando en la lectura, nos vamos a ir con un conocimiento histórico nuevo. Y también con una pequeña historia, con un pequeño relato, que tal vez después quien guste puede buscarlo en una película. Ahí se resume bastante. Pero sí, de hecho, la película existe. Nada más que esa película solo se llama Las Batallas. No la van a encontrar como Batallas en el Desierto. Ahora, si la quieren más resumida aún, hay una canción del grupo Café Tacuba que también se inspiró en ese libro. Pero como esto, ¿a qué llegamos? Pues que propiamente la lectura nos va a dar armas para crear, para hacer, para poder crecer. Napoleón Bonaparte decía que la estatura de un hombre no se medía de la planta del pie hacia arriba, sino de los sueños que este mismo tenía hacia el cielo. Entonces una persona no va a ser grande por su tamaño físico, sino por el tamaño de la imaginación y las ganas que tenga de crear, de hacer. A partir de ese punto. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? Estoy dando No, todo bien. Estoy dando. Ah, no, estoy dando clase. ¿Estás dando clases? Vamos al rato. Sí, aquí voy a estar, me voy hasta el rato, como a las 4. ¿Cuál te vas a estar mañana? No, mañana no me voy. Me voy hoy. ¿A qué hora? Como a las 4. Bueno, seguimos, compañeros. Entonces, después de toda esta situación, podemos identificar los géneros literarios. Como les comentaba, el maestro Octavio Paz hizo un estudio prácticamente sociológico y fue muy muy técnico, aunque se logra apreciar el uso de cuadros comparativos, o mejor llamados metafóricos, para la empleación de estos. Y es algo muy bueno. Pero para algunos lectores un poco difícil de digerir. Es una lectura un poquito complicada. Entonces, lo que nos va a ocasionar a la larga
querer a lo mejor claudicar tantito, decir, nos esperamos porque la verdad sí ya me está, haciendo un poquito de mella en la cabeza. Ahorita no estoy como que de un humor indicado para llevar a cabo esta lectura, me esperaré. Y con el maestro Emilio pasa algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque él usa un lenguaje más coloquial, no tan técnico, es un relato, es una parte que dices, pues me están contando un cuento, me están contando una historia y me estoy entreteniendo. Por lo cual termino el primer capítulo y hasta sin darme cuenta ya voy por la mitad del segundo. Eso es lo que sucede en estos casos, porque cada libro está enfocado para diferentes situaciones. Que obviamente la lectura es recreación, sí, pero cada uno buscará por eso algo que nos termine gustando. Por ejemplo, a mí hace algunos ayeres un maestro me prestó un libro de Aquiles Tacio que se llama Las aventuras de Leucipo y Clitofonte, el cual habla sobre una historia de una pareja que termina fugándose. Es considerado la primera novela erótica de la historia de la humanidad. La empecé a leer y sí la entendí, pero me costó. ¿Por qué? Porque no estaba tan familiarizado con el vocabulario de estas personas. Entonces, hubo palabras que yo tuve que ir buscando con el diccionario, para poder hilar la historia y entender de qué estaban hablando. Después de eso, todavía tiempo atrás, todavía más lejos y más distante, el señor de la biblioteca de mi preparatoria me regaló un libro que habla un poco sobre cuestiones sociales y modelos económicos. Habla un poco referente al comunismo, se llama Daga en el corazón. En este caso, este libro fue del maestro Mario Lazo. Se llama Cuba traicionada, Daga en el corazón. Cuando lo leí en preparatoria, el primer capítulo para mí fue tedioso porque yo no entendía del todo la situación en cuanto a modelos económicos. Yo no entendía algunas palabras que se empleaban en ese libro. ¿Por qué? Porque se me hizo bastante técnico, entonces lo dejé a un lado. Me costó muchísimo el entenderlo. Por otra parte, cuando leí La ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia, me fue bastante fácil terminarlo. Cuando leí Oliver Twist de Charles Dickens, también me fue muy fácil terminarlo. ¿Pero por qué? Porque los primeros dos libros estaban más enfocados, por ejemplo, las aventuras de Leucipo y Clitofonte, aunque era un relato, su lenguaje no era tan sencillo, no era tan habitual, no era coloquial. Mientras que en cuanto hace a Daga en el corazón, el lenguaje era muy técnico. ¿Por qué? Porque nos estaba hablando de una situación real. Entonces, ¿para quién iba dirigido? Pues para gente que posiblemente ya entendía este tipo de temas o que ya había estado un poco más ilustrado al respecto. Y yo no había estado nada ilustrado de lo anteriormente dicho. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la lectura me aburrió y no lo concluí hasta mucho después. En cambio, por ejemplo, Oliver Twist era un cuento con un lenguaje sencillo y que me entretuvo y lo terminé, lo culminé. Lo mismo con La ley de Herodes, eran muchos relatos los cuales eran pues aterrizados en la vida cotidiana de nosotros como personas y me fue bastante fácil entenderlos. Entonces, como era un lenguaje muy común, los pude entender a la perfección. Ya posteriormente estos libros que les cuento, los que no concluí en su momento, los fui leyendo otra vez conforme también pues digamos que mi hambre de querer saber fue creciendo. ¿Por qué? Porque ya entonces me busqué la forma de entenderlos. Me puse un poquito más serio y entonces buscaba significados de las palabras, me adentraba un poquito más al tema,
buscaba más o menos al autor, el estilo en el que escribía, y al final los concluí. Pero, ¿qué pasó? Tuve que primero irme con lecturas un poquito más sencillas para posteriormente ir escalando y hacer una lectura más compleja, que le pudiera entender, que no me fuera tediosa y así absorber el mensaje del autor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Perfecto. Entonces miren, como géneros literarios pues tenemos que hay textos de información, tenemos también que hay textos propiamente de investigación y estudio, y también tenemos textos literarios. Por ejemplo, Batallas en el Desierto es uno de ellos. Es una forma literaria. Es un cuento, es algo que nos transporta, que nos envió a la década de los 50. Por ejemplo, si leyéramos también esta obra que lleva por título Amores de segunda mano de Enrique Serna, esta nos transportaría a distintos escenarios. Pero aquí habría una opinión dividida. ¿Por qué? Porque esta obra cuenta con bastantes relatos y cada uno de estos tiene un estilo un tanto diferente. La riqueza propiamente también de la literatura latinoamericana es que fíjense que es capaz de dejar algo ordinario, volverlo algo sumamente bello. Vamos a ir explorando también este tipo de textos poco a poco. Primero ahorita vamos a ir trabajando con Batallas en el Desierto y con El laberinto de la soledad. Vamos a seguir trabajando con esos dos libros, pero después sí les voy a hacer llegar un tercer libro. Nada más necesito contemplar cuál sea más adecuado, pero de que lo vamos a aunar, a explorar un poco, también lo vamos a hacer. Entonces, de ahí vean cómo fue evolucionando el lenguaje y la utilización del mismo. O sea, ya nos dimos cuenta cómo en un primer momento surgió como una necesidad, hasta que de plano del mismo lenguaje surgió el arte. Surgió el arte del buen decir, como lo comentábamos la vez pasada, que es la oratoria. Hablábamos de por ejemplo, hablábamos de que después se vino la literatura, o sea, personas plasmando de su propia imaginación ideas que después relataron de manera escrita. Y pues como claro ejemplo, tenemos a estos autores que ahorita estamos trabajando. Tenemos también autores un poquito más de antaño, como en este caso tenemos al maestro Saavedra, el creador del Quijote de la Mancha, quien pues se le ocurrió un relato de un hombre que ya estaba un tanto trastornado y que pues llevó a cabo una epopeya imaginaria en busca de el rescate de su amada. También contamos con obras como lo fueron en su momento Las Mil y Una Noches, que es un compendio enorme de cuentos, desde Alibaba y los 40 ladrones, desde las hermanas Sherezada, desde Simbad el marino, que también tiene un compendio enorme en cuanto hace a las aventuras del marinero. Digo, todo va a depender de lo que estemos buscando, qué queremos, qué andamos buscando, qué queremos lograr. Por ejemplo, de Horacio Quiroga les puedo recomendar un libro muy bueno que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte.
O sea, si nos gustan un poco las cuestiones trágicas, ese libro es muy recomendable. Si nos gustan más las cuestiones, digamos, un poco más románticas, un poco más simples, tenemos también por allí algo de William Shakespeare, está Romeo y Julieta, están Los Amantes de Verona, y ya si queremos por allí algo un poco más a nivel personal, a nivel tal vez espiritual, podemos leer un libro que tiene un corte un tanto novelesco, pero que nos puede servir. El título que lleva se llama Dios vuelve en una Harley. Puede también interesarles bastante. También tenemos, por ejemplo, relatos para niños. O sea, la literatura tiene para todos. Para todos hay una elección de algún tema en el que querramos aunar y nadie se queda fuera de la lectura. Aunque digan, ¿y si es un niño que no sabe leer? No pasa nada. Algún adulto puede leer por él y el adentrarse y empezar a conocer algunos títulos. Y de esa manera volver a la lectura como una actividad recreativa y no una actividad de apremio, de algo que nos deje pues nada más con un mal sabor de boca, sino por el contrario, que sea capaz de atraparnos, que sea capaz de ensimismarnos en ella y posteriormente volverla parte de nuestro hábito. Más allá de los pasatiempos que tenemos, la lectura siempre nos servirá porque la lectura nos ayuda a estar en una capacitación constante. Entonces, hacer el propósito. Tal vez si no leíamos un libro al mes, a lo mejor voy a tratar de leerme un libro por lo menos cada 3 meses, uno cada 3 meses. Y ya después tratar de mejorar esa marca, poco a poco. Hasta que tal vez ya pueda leer un libro por mes. Y a lo mejor no me voy a leer los 20 libros que se dice que tengo que estar leyendo al año, ¿no? Porque pues no es como algo obligado. La lectura la tengo que disfrutar. Y así, si pude haber leído en el año 3 libros, qué bueno. ¿Por qué? Porque fue algo que disfruté, fue algo que me gustó hacer. Fueron obras que las disfruté de cabo a rabo, entendí perfectamente lo que dijeron y nadie me obligó. Yo las busqué, yo comencé a leerlas, yo las culminé y llevo 3 libros. Tampoco se trata de una competencia constante para ver quién lee más. No, se trata de disfrutar eso que estamos haciendo. Se trata de adentrarnos, de hacer algo todavía mayor, pero para superación de nosotros mismos, no para ponernos en competencia, en comparación con alguien más. Y bueno, ya para finalizar esta parte, vamos a entrar un poquito también ya en nuestra clase de filosofía. Vamos entrando poco a poco. De hecho, la lectura aquí en esta clase también es más que indispensable, así que todo se va concatenando, todo se va uniendo, todo va solidificándose. ¿Por qué? Porque a pesar de que son materias distintas, van relacionadas, porque la lectura es indispensable para poder llevar a cabo este tipo de tareas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Duda, queja, comentario? ¿Todo bien? No, Ok. Bueno, pues prosigamos. Vamos a proseguir. Para empezar, ¿a ustedes a qué les suena la palabra filosofía? Cuando escuchan la palabra filosofía, ¿cómo de qué se acuerdan? Dicen, ¿qué era la filosofía? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué me pueden decir de la filosofía? la ciencia del pensamiento, Ajá, una ciencia el del pensamiento. pensamiento, perdón. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Alguien más? Tenemos que es una ciencia del pensamiento, que involucra el pensar.
¿Qué más, compañeros? ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a seguir. Entonces, ya después de todo esto, también podemos entonces decir que involucra, como bien lo dice el compañero, involucra el pensamiento, vamos a hablar de que se involucra la razón. ¿Y el pensamiento para qué nos sirve? Pues para razonar. ¿Y qué estamos razonando? Algo que estamos viendo, que estamos conociendo. En este caso sería la generación de conocimiento. ¿De dónde está saliendo el conocimiento que estoy ahorita percibiendo? Entonces la filosofía lo que busca es conocimiento, busca generar conocimiento, para que a su vez este conocimiento nos lleve a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es aquello que es irrefutable y simplemente es lo que es. Y no hay más. Por otra parte, la filosofía, su etimología nos indica que filosofía significa amor al conocimiento. Filos habla de amor, Sophia propiamente habla a conocimiento. Entonces es amor al conocimiento. ¿Sale? De eso va la etimología de la filosofía. Entonces, si son aquellos que aman el conocimiento, ¿qué es lo que buscan? Generarlo. ¿Y para qué lo van a generar? ¿Para qué van a generar conocimiento? Para la obtención de la verdad. El filósofo es lo que siempre va a buscar, la verdad sobre diversos tópicos y hechos. Eso es lo que se va a buscar con este tipo de aseveraciones, de situaciones. La búsqueda constante de la verdad. Eso es lo que se está intentando llevar a cabo. En un primer momento, obviamente no siempre existieron los filósofos. No se les llamaba filósofos. De hecho, en un primer momento tuvieron el nombre de pensadores. Tuvieron el nombre de pensadores. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque eran personas que utilizaban su pensamiento, que llevaban a cabo el uso de un cierto criterio a través de su propio pensar. Sean, bueno, vamos a ver, si hacemos esto y esto, nos da como resultante esto otro, por lo cual obtenemos cierto resultado. Entonces, una vez que se obtuvo esto, ¿qué fue ahora lo que pensaron? Dice, bueno, ya llevamos algunos razonamientos, ya se generó un conocimiento nuevo. El primer antecedente, o uno de los primeros antecedentes que se tiene referente a los pensadores, estamos hablando de un personaje que lleva por nombre Tales de Mileto. Dicen, bueno, ¿y de dónde el origen de su nombre? Bueno, él era perteneciente a una región llamada Mileto y Tales era su nombre. Entonces de allí la composición de Tales de Mileto. A lo que muchos pensarían, a lo que muchos dirían, bueno, está bien, Tales de Mileto, pero ahora, ¿cómo podíamos saber realmente quién generaba estos conocimientos? Era complicado a veces dar con una persona. ¿Por qué? Algo bien sencillo. Hablábamos de Tales de Mileto. Era de las épocas en las que la persona únicamente se le proporcionaba el nombre por el lugar de donde venía y la composición de un nombre de pila. Era lo único. No había otra forma de identificarlos. Los apellidos aún
no estaban en auge. Entonces, después de ahí también ubicaron el poner la ocupación, utilizar no nada más el gentilicio, sino que también la ocupación de la persona. Decían, bueno, dijeron Tales de Mileto, herrero. Ah, bueno. O Tales de Mileto, pensador. Ah, el pensador. Ajá, porque hay otro Tales de Mileto, pero ese es herrero, o es carpintero, o es pastor. Entonces no. Estamos hablando del pensador. Vamos a ubicarlo. Y así era como se hacía. Ya después de todo esto fue que se originaron ya los apellidos, por la ocupación que a veces tenía la persona. Por ejemplo, de allí que hasta la fecha conozcamos a personas con apellidos como carnicero, carpintero, rastrero, entre otros. Que rastrero no hace alusión a un animal de esa índole, sino más bien a personas que trabajaban en el rastro, o sea, llevando a cabo la ejecución de algunos animales, en específico reses. Por eso de allí ese gentilicio, pero no fue como por hacer una alusión despectiva de la persona, sino simple y llanamente, o lisa y llanamente, porque la persona se dedicaba a el sacrificio de estas especies, nada más. Después, la filosofía que estaba buscando, pues seguía buscando generar conocimiento. ¿Y cómo lo iban a lograr? Pues a través del estudio. ¿Y ese estudio cómo se lograba? Otra vez, pues, a través de la observación. Entonces, el ser humano, la primera forma de obtener conocimiento fue de una manera empírica deductiva. ¿Por qué? Por ejemplo, si el hombre se daba cuenta que al llevar a cabo la ingesta de algunos alimentos, estos terminaban siendo dañinos para su persona, ¿qué es lo que iba a hacer? Algo bien fácil, dejar de ingerirlos, dejar de llevar a cabo esa ingesta. ¿Por qué? Pues porque ya se había comprobado que eran dañinos, que hacían daño, que te podías dormir con ellos, tenían una propiedad somnífera, que no eran aptos para comer. ¿Por qué? Porque no me iban a proporcionar energía. Por el contrario, me iban a dejar en un estado catártico, el cual no me iba a permitir llevar a cabo mis labores diarias. Y por eso de ahí que el ser humano empezara a observar, decía, bueno, esto sí lo puedo ingerir, esto no, esto sí se puede beber, esto no, sí puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, pero todo iba a través de un conocimiento empírico, o sea, a través de la pura experiencia que cada uno iba tomando. Por eso es que en un primer momento las civilizaciones, ¿qué hacían? Tomaban o daban credibilidad a la palabra de los más ancianos, de los más longevos. ¿Por qué? Porque se supone que las personas con un mayor grado de edad tenían una mayor experiencia y ya habían sobrevivido a diversas situaciones, las cuales a una persona común la podían poner en un riesgo de muerte. Pero que a una persona con esa experticia ya sabía cómo persuadir o cómo librar esos determinados peligros. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No. Bueno, proseguimos. Entonces, a este tipo de adquisición en cuanto a conocimiento se le dio el nombre de conocimiento empírico. Empírico. Hasta allí íbamos con esa situación, el conocimiento empírico, el cual se obtuvo a través de la observación, de la experiencia propia del individuo, mediante sus
sus propias vivencias. Claramente, después de eso, ya vino la inducción. ¿Qué era la inducción? Pues ya propiamente, como tal, la impartición de conocimiento a través de un tercero. Ya, por ejemplo, este tercero que podía decirle, ¿sabes qué? No debes consumir determinadas plantas porque está comprobado que son venenosas. Está comprobado que no las puedes ingerir porque te puedes causar un daño. Entonces, ya cuando se hablaba de eso, ya resulta que por allí las personas que estaban llevando a cabo este tipo de estudios y adquisición de conocimientos varios, pues que decían, ¿sabes qué? Te comparto este conocimiento. ¿Por qué? Porque lo estuve estudiando y nuestro maestro, nuestro sinodal, nos dijo que no debemos ingerir estas plantas porque podemos correr un grave peligro. Hay gente que solo se queda dormida, pero ha visto otros tantos que ya murieron. Entonces ya de ahí todos comenzaban a adquirir conocimiento y resulta que por ahí otro le platicaba a otro, oye, ¿sabes qué? Mira, fulanito de tal, que es mi familiar, me dijo que él está yendo al curso con el maestro fulano y que el maestro fulano les dijo que pues que no debemos consumir esas bayas o que no debemos consumir esos hongos o que no se debe consumir determinado alimento. ¿Por qué? Porque nos podemos morir. ¿Y por qué? Pues que algunos se quedan dormidos pero que otros sí se mueren. Entonces mejor no hay que llevarlo a cabo, no hay que hacerlo. Pero después vino también otra corriente, la cual comenzaba a llevar a cabo el cuestionamiento del conocimiento mismo. ¿Por qué? Porque en ocasiones también se creaba un conocimiento erróneo. ¿Por qué? Porque faltaba la faceta de experimentación. En un primer momento entonces podemos decir que era un conocimiento hipotético, era una hipótesis. Resulta que decían, a ver, vamos a ver, estos hongos decían entonces que nos hacían dormir. Resulta que los consumen en una situación diferente y llegan a la conclusión de que esos hongos no eran somníferos. Que en realidad lo que pasó en esa ocasión fue que la persona que los consumió estaba en un estado casi de inanición y cuando los estaba consumiendo cayó dormida, puesto que los nutrientes que su cuerpo contenía ya no eran lo suficientes para seguirla manteniendo en pie. Y el segundo caso, cuando se observó de esa manera que comiendo hongos esa persona se había dormido, fue porque en realidad sí tenía un estado de cansancio. Y cuando esta persona se murió, no murió exactamente por una intoxicación por hongos, sino que más bien llevó a cabo la elaboración de sus alimentos en un instrumento de plomo, el cual soltó sustancias tóxicas que hizo que éste muriera. Entonces, de esa manera el conocimiento también comienza a ponerse un poco en tela de juicio. Y entonces el ser humano no se conformaba ya nada más con adquirir conocimiento. Tenía que saber de dónde vino, quién lo dijo y comprobar si este era verídico. También de allí nace el método científico, el cual se basaba en la hipótesis, en un problema, la observación del mismo, la experimentación y posteriormente la conclusión. También de allí vino otra materia que va muy de la mano con la filosofía, llamada como tal la madre o estudio del conocimiento mismo. Pero bueno, vamos a seguir ahondando en esto. Esta materia se llama epistemología. Ella se encarga de estudiar de dónde viene la adquisición de determinado conocimiento. A ver, ¿quién lo dijo? ¿Por qué se dice de esa manera? ¿Por qué se busca esa parte? ¿Qué fue lo que sucedió en eso como para que se haya llegado a la conclusión que tenemos hoy en día? Y ya de esa forma, pues es obvio y evidente que no todo el conocimiento crea una verdad. Puede generar alguna, pero
no realmente lo que pueda hacer, sino eso va a depender del nivel de observación del individuo. Y si el individuo no tiene una buena percepción, este podría crear un conocimiento erróneo, el cual nos podría tener sumergidos en la equivocación o en el error durante mucho tiempo. Y bueno, a todo esto también diremos, ¿qué es el error? El error no es otra cosa más que una falsa percepción de la realidad. Ese es nuestro error. Es lo que significa y es lo que simboliza el error como tal. Una falsa percepción de la realidad. No es otra cosa. Así es tal cual. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? No. Ok, Todo bien. pues seguimos, compañeros. Entonces, ya dicho todo esto, vamos a dejar la clase hasta este punto y vamos a trabajar con el capítulo 2 de... Bueno, ¿qué prefieren? ¿Batallas en el desierto o el laberinto de la soledad? Adelante, compañera Vero. Me gusta más batallas. Batallas en el desierto. ¿Están a favor que sea batallas en el desierto? Sí, a mí me gustan los dos. Ok, miren, vamos a entonces a trabajar capítulo 2 de batallas en el desierto y después vamos a seguir dándole seguimiento a El laberinto de la soledad. Y bueno, compañeros, como lo había comentado, voy a acotar un poquito la clase. Los dejo hasta este punto. ¿Para qué? Pues para que puedan llevar a cabo sus actividades. Les comentaba hoy, yo entiendo que es un día el cual pues ustedes, ya sea que tengan alguna obligación laboral o social, pues no se vean a lo mejor tan atareados con esta situación entre tomar la clase y llevar a cabo sus compromisos personales. Si hubiera alguna objeción, yo no tengo problema con seguir con la clase. Ya ustedes me comentan. Por mí no hay problema. Ok, bueno, entonces si no hay ninguna objeción, compañeros, nos estaríamos saludando ya ahora sí cubriendo de manera habitual nuestro horario el siguiente sábado. Como tarea, obviamente nos quedamos con la lectura del capítulo 2 de Batallas en el Desierto. Y para esto, de nueva cuenta les voy a pedir que me lleven a cabo la realización de un mapa mental. El mapa mental no lleva letras, únicamente se basa en imágenes. Ya sea que lo quieran hacer con recortes o con dibujos, no me importa si no dibujan así super padre, no, lo que me interesa es que lo lleven a cabo. A lo mejor si tienen que usar un poco de texto para hacer referencia, no pasa nada. Aunque dibujen con palitos y bolitas, también no tengo problema con eso. Pero lo que me interesa es que atendamos la cuestión principal del texto, que entendamos de lo que estamos hablando, que realmente nos estemos adentrando en la lectura y plasmemos esa idea tal cual, como nosotros la hayamos entendido de lo que se leyó. Adelante, compañero Juan. Sí, mencionó imágenes. ¿Se pueden adjuntar fotografías? Ah, sí, sí, claro que sí, compañero. Como se los he dicho, el formato de la tarea se los dejo siempre a libre criterio, ¿eh? O sea, lo que ustedes quieran hacer, si dijeran, ¿sabe qué, maestro? Yo lo quiero hacer a computadora, perfecto, no pasa nada. Si me dicen, yo lo quiero hacer a mano y le mando una foto, perfecto, no pasa nada. Si se sabe que yo es más, a lo mejor yo tengo un pizarrón en casa, yo lo voy a plasmar en mi pizarrón y le mando una foto o le mando un PDF, perfecto, no pasa nada. El formato que ustedes quieran es adecuado. ¿Por qué? Porque de esta manera dejo que ustedes también exploten esa creatividad que tienen dentro. Que a lo mejor en un primer momento no la habíamos buscado, pero verán que hasta se van a entretener mucho más y les va a gustar mucho más hacer la tarea a que si yo llegara y les impusiera un formato como tal.
Lo que busco en este caso es que ustedes también exploten esa creatividad y sobre todo ese nivel autodidacta que pues todos tenemos. Entonces, compañeros, sin dar más dilaciones, les deseo que tengan un excelente fin de semana y pues sobre todo que nos encontremos bien para que en la siguiente semana pues le demos seguimiento a nuestro tema. Bonito sábado, compañeros. Gracias, Igual. maestro. Gracias, Gracias a profe. ustedes, compañeros. Les envío un abrazo bien fuerte y les agradezco su asistencia en esta pequeña sesión en línea. Muchas gracias.